Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Estamos muy alegres y ustedes tuvieron el día de ayer, pues ya tuvieron la introducción que está entrelazada con la clase de hoy y que fue parte del fundamento que continúa el día de hoy. También si nos están viendo por internet, les damos la bienvenida de parte de la Iglesia de Cristo en Toltecas. Estamos muy alegres de llevar a cabo este seminario. Reitero que si alguien quiere las notas, estarán disponibles al final de la presentación. Esto es el día de mañana en la noche o el domingo, si Dios nos da vida y nos permite. El día de ayer estábamos mirando el inicio de lo que es realmente esta clase. Voy a suplicarles abran sus Biblias en primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Y lo que veíamos el día de ayer, veíamos el inicio de esta temática, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Si un cristiano tiene esta enseñanza como fundamento, podrá preservar su alma y perseverar hasta el fin. Y la clase que veíamos ayer se llamó el arrepentimiento de obras muertas. Y veíamos que las obras están ligadas totalmente a la fe, lo cual es el espíritu o lo que le da vida a las obras. Y esto lo veíamos el día de ayer, la fe en Dios, que no solamente es creer en Dios, que es parte de lo que significa la palabra fe, Hebreos 11:1, pero Judas 3 nos dice que la fe también es el conjunto de mandamientos, de normas, de enseñanzas. Y esto es muy importante, y lo era muy importante para el judío. Esto es, el judío era muy celoso en cuanto a el orden, el procedimiento, el patrón que se sigue para guardar los aspectos de la ley. Entonces, hoy vamos a continuar con esta clase. Se llama Doctrina de Bautismos en plural, porque así lo dice Hebreos capítulo 6, del 1 al 3. Miraremos también el día de hoy, si Dios permite, la imposición de las manos, que es muy importante entenderla, para discernir el propósito de la misma y para poder diferenciar entre las prácticas denominacionales y lo que la iglesia practica el día de hoy. Si Dios nos da vida, el día de mañana miraremos la resurrección de los muertos y miraremos el juicio eterno y finalizaremos y esto haremos. Ayer vimos el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Hoy empezamos con la doctrina de bautismos. Quiero explicarles, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que tiene como propósito sumergir, inmerser debajo del agua, estar debajo del agua. Esto es un concepto muy bien entendido por los judíos, por cuanto para ellos la palabra bautismo no fue algo nuevo, sino fue algo que ya se practicaba cuando vino Jesús. Por eso a Juan le llamaban Juan el Bautista, o sea, aquel que bautiza. De ahí viene la idea. Así que los bautismos no era algo ajeno a la idea, era algo muy normal. Pero entender la doctrina de bautismos es importante en el inicio de la vida espiritual de un cristiano. Saberla diferenciar es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene un patrón, tiene una línea de procedimientos. La fe, el conjunto de normas que Dios nos ha dado, nos explica cómo se debe de llevar a cabo un bautismo. ¿Ok? Pero les decía yo el día de ayer que la doctrina de Cristo se basa en la fe que fue dada a los santos en el primer siglo, en la cual preservamos y perseveramos nosotros. Ahora, vean ustedes aquí en primera carta de Corintios capítulo 10, donde voy a suplicar, separen su Biblia. ¿Ok? Separen su Biblia. ¿Ok? Después vamos a ir a la segunda carta de Juan en el versículo 9. Y ahorita regresamos aquí. Segunda carta de Juan, verso 9. Segunda carta de Juan, del apóstol Juan, verso 9.
la doctrina de Cristo. La pregunta que se hace siempre es, si alguien cree en Jesús o cree en Dios, por lo tanto se considera una persona que es hijo de Dios. Pues preguntémosles a los demonios, porque los demonios creen ¿y qué? Y tiemblan. El hecho de creer en Dios no indica que son hijos de Dios, porque los demonios creen y tiemblan, eso lo veíamos ayer. Fe es creer en Dios, creer que en todo lugar le hay. Pero luego fe también es el conjunto de normas y prácticas y enseñanzas y mandamientos. Esta parte te da el procedimiento, el patrón, la manera en que las cosas se deben de hacer, según Dios lo estableció. Dios establece mandamientos, lo que es fe, establece un conjunto de normas, lo que es fe, establece la manera que quiere que hagamos las cosas. Eso es fe. Eso es lo que seguimos. No hacerlo correctamente indica una infracción de lo que Dios ya puso. Miren, 2 de Juan 9 dice, veamos desde el versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, esto es, cualquiera que no sigue el patrón, el mapa, el orden, el camino, las reglas, o sea, la fe, cualquiera que se extravía, dice ahí, y no persevera, o sea, aquel que continúa haciendo lo mismo, aunque parezca repetitivo para nosotros, aunque parezca una repetición de las cosas, es algo que hace mucho sentido. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, o sea, en el didache de Cristo, en lo que Jesús enseñó, en las enseñanzas de Cristo, las cuales fueron dadas por sus apóstoles. Hechos capítulo 2, 42 es la doctrina de los apóstoles y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eso es en el orden. Dice, no tiene a Dios. ¿Ok? El que no tiene esta fe, el conjunto de normas, la doctrina, no tiene a Dios. Se nos hace tan difícil entender eso porque hay tantas denominaciones y hay tanta gente que cree en Dios que ¿cómo puede ser posible que no tengan a Dios? Si creen en Dios, si alaban a Dios, si sus edificios dicen Dios y muchas cosas hacen en el nombre de Dios. Pensar nosotros que alguien tiene a Dios cuando no está siguiendo el orden de la enseñanza de Jesús o el orden de la doctrina de Cristo o la fe que fue dada a nosotros, pensar que alguien tiene a Dios es ir en contra de lo que el apóstol Juan enseñó. Si Juan dice que si alguien no se extravía y no persevera en lo que se enseñó, dice, no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea que si no tiene a Dios, no tiene al Hijo, aunque tenga el nombre de cristiano. ¿Cómo se debe de hacer un bautismo? Es una pregunta que se hace muchas veces. ¿Quién se considera ya bautizado? Bautismo significa sumergir debajo del agua. Así que por ende, entendemos que si una persona no fue sumergida debajo del agua, no fue bautizada. Si le echaron agua, fue rociada. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Esa es la diferencia. Entonces, si la iglesia de Cristo, para ser miembro de la iglesia, se bautizaban, se sumergían, hay un patrón que tiene que decirnos cómo se hacía, porque Dios, 1 Corintios capítulo 14, versículo 28 en adelante, Dios no es un Dios de confusión. O sea, Dios no le va a explicar a un grupo de personas una cosa y a otro grupo de personas otra cosa y a otro grupo de personas otra cosa, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios dio la fe a los santos y la iglesia de Cristo por muchos años
combatió para preservar esa fe. Hay un proceso. Para ser ciudadano de un país hay un proceso. Primero, tienes que nacer en tierra de ese país. Y si no naces en tierra de ese país, no eres ciudadano. Hay un proceso para naturalizarte. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Si yo tengo una cuenta y no tengo mucho dinero, ¿ok? Porque lo que ya tengo, pues lo tengo que pagar. Porque hoy en día compré unas cosas, ya tengo que pagar. Entonces, en Banorte. Entonces, si yo voy a Banamex y trato de sacar mi dinero, no me van a permitir sacar mi dinero. Porque si llego y les digo, muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Barrera, quiero sacar mi dinero. Y dice, bueno, está muy bien, denos su información. Y le saco mi tarjeta de débito que dice Banorte, va a decir, no, discúlpeme señor Ricardo, es que usted no es miembro de este banco. Puede sacar del cajero automático, pero se le va a cobrar algo para sacar dinero. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque yo no fui miembro. Para ser miembro de un banco, presenté mi tarjeta de lector, mi credencial de lector, presenté la información necesaria y abrí mi cuenta y me hago miembro de ese banco. Es un procedimiento humano. No podemos pensar nosotros que las cosas divinas tienen menos estándares que las cosas humanas. Si yo fui rociado de pequeño en un lugar, no puedo pensar que ya soy miembro de la iglesia de Cristo, porque ese lugar no perseveró en la doctrina de Cristo, y si no perseveró no tiene a Dios y no tiene al Hijo. Entonces, si yo vengo y traigo mi tarjeta de débito, para que me entiendan, estoy haciendo una ilustración, y si doy mi tarjeta, me van a decir en la iglesia de Cristo, bueno, ¿dónde fuiste bautizado? Porque eso es importante. ¿Quién te bautizó? No, pues aquí, bueno, no fui sumergido, fui rociado. Bueno, no, es que hay un procedimiento. Procedimiento es, tiene que haber arrepentimiento de obras, ¿qué? Muertas, lo cual fue empujada por tu fe. ¿Tuviste fe? No, pues es que yo ni entendía, no tenía razón de mí mismo, entonces hay un problema. La doctrina de Cristo te explica, para que alguien sea bautizado, tienes que hacer esto y esto. Es un patrón, es la fe. Si alguien no sigue ese patrón, no tiene a Dios y no tiene a Cristo. Ahora, venimos de una cultura que normalmente lo hacemos todo al aventón. ¿Están todos de acuerdo? Todo al aventón. A veces no pensamos en las cosas. A veces, por hacer todo al aventón, muchos de nosotros, levanten la mano, ¿quién tiene más de un acta de nacimiento? Algunos, sí. ¿A alguien se le ocurrió en su vida? No sé por qué. Pero dijo, ok, te vamos a sacar 2 actas, con 2 edades. Y resulta que a veces hasta los nombres te cambian. Cuando ya quieres sacar tu pasaporte mexicano, vas a tener un gran problema. Primero tienes que decir cuál acta vas a presentar. Porque el pasaporte te va a indicar que eres un ciudadano. El acta de nacimiento indica que naciste aquí. Y para eso hay testigos. Y para eso hay hasta un juez que lo firma, que lo sella. Y te declara como mexicano. Entonces hay un procedimiento. ¿Cómo pensamos que para ser ciudadano de algo celestial las cosas son más fáciles? Hay un procedimiento. Y si vamos a ser miembros de la iglesia de Cristo, de Dios, tenemos que seguir su patrón divino. Y si algo no fue conforme, tenemos que hacerlo conforme para que haga sentido. De aquí viene esto. Esto lo entendemos nosotros porque vemos una gran confusión de denominaciones, de religiones. Y dentro de la iglesia hay un gran peligro ahorita porque llega un momento en que porque no lo estudiamos o se nos hace fácil, llegamos a pensar, no, tú crees en Dios, no hay problema, tú eres ya mi hermano. Tú crees en Dios, fuiste bautizado, no importa dónde fuiste, somos miembros de la misma familia. Entonces, se nos hace fácil, hermanos, porque venimos de una cultura que hace todo al aventón. Pero tenemos que regresar a la doctrina de Cristo y ahorita vamos a ver los ejemplos. Para nosotros es este punto que vamos a ver en la parte final. Para los judíos, hermanos, el bautismo no era algo nuevo.
Y en la Biblia hay varios tipos de bautismos. ¿Ok? Hay varios tipos de bautismos, lo vamos a ver. Y el judío tenía que entender que los bautismos están ligados a una dispensación. Esto es, a un tiempo determinado por Dios. El bautismo estaba ligado a una dispensación, a un tiempo determinado por Dios. Por ejemplo, los gentiles de Corinto que se bautizaban, la pregunta que tenían era, bueno, entonces, aquellos que no se bautizaron del Antiguo Testamento, si el bautismo es tan esencial para la salvación, ¿cómo es que ellos fueron salvos? Pablo tiene que explicar el primer tipo de bautismo, el bautismo del Antiguo Testamento. Y bautismo significa estar debajo del agua, significa sumergir, debajo del agua. ¿Ok? Fíjate cómo dice ahí en primera carta de Corintios, donde se pararon, en el capítulo 10. Primer bautismo, el bautismo del Antiguo Testamento. El bautismo del Antiguo Testamento. ¿Ok? Primera Corintios 10, versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿De qué está hecha la nube, hermanos? De agua. Si tú estás debajo de la nube, estás, aunque no lo veas tú, estás debajo de agua, baptizo. Y dice, no solamente debajo de la nube, dice, y todos pasaron por el mar. ¿Y qué pasó con el mar? El mar se abrió. Y si el mar se abrió, el mar estaba arriba de ti. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados en la nube. ¿Y en qué? Los judíos que salieron de Egipto fueron bautizados con un bautismo diferente que el tuyo y el mío. Para que fuesen pueblo de Dios, tenían que creer en Dios. Para creer en Dios tenían que salir de Egipto. Para salir de Egipto tenían que confiar en Moisés. Y para cruzar el mar tenían que confiar que había Dios. Y cuando ellos pasaron el mar, dice, fueron bautizados. Fue un cambio. Eran antes esclavos de Egipto, ahora son libres en Jehová de los ejércitos. Hubo una transición, un cambio. Antes, ¿verdad? Ahora son mi pueblo. Y cuando iban en el desierto caminando por muchos años, en Refidim, en Mará, en Sinaí, en Cades, ¿verdad? En Aram, en Amam, cuando van por el desierto, menos, la nube que está arriba de ellos para protegerlos ¿de qué? Del sol, los bautizó. Ese es un bautismo. Ahora, eso indicaba a el bautismo del Antiguo Testamento. Lo dice la primera carta de Corintios 10:2, lo que acabamos de leer. No podemos pensar nosotros que si estamos debajo de la nube, hermano, yo ya me bauticé. Porque primero, no estamos en esa dispensación, en ese tiempo determinado por Dios. Porque segundo, hermanos, el día de hoy es otro tiempo, otra edad, otra ley, la ley de Cristo. Hay un procedimiento para bautizar a alguien. ¿Todos me están siguiendo? Primer bautismo, el bautismo del Antiguo Testamento. Segundo bautismo, ¿verdad? De la doctrina de bautismos. Si ustedes ven en Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 4, cuando Jesús estuvo en la tierra, no fue muy raro mirar, ¿verdad?, el bautismo según la tradición judía. Marcos 7:4. Hicimos una investigación muy plena acerca de esto porque me causó mucha curiosidad. Cuando llegamos por primera vez a Jerusalén, algo que me impactó a mí fue que cuando la guía, una arqueóloga israelita, la cual tuvo como maestro, estudió a los pies de uno de los arqueólogos más importantes de todo el mundo y de Israel, quien fue general durante la guerra de los 6 días, cuando estuvimos con ella y estuvimos en la parte sur de Jerusalén, del monte Moría, de donde estaba el templo, vi muchas ruinas y me impactó ver lo que eran bautisterios judíos y ellos le llaman mikvaot o mikbet. Entonces cuando veo estos bautisterios judíos, me impactó porque en la iglesia de Cristo, hermanos, yo teniendo ya más de 10 años, nunca había escuchado de esto. Nunca. Y me llenó de tanta curiosidad que hicimos una investigación plena al respecto. Cuando Jesús vino, los judíos practicaban
un bautismo o una limpieza o una purificación antes de subir al templo. Se sumergían debajo del agua. Está en las ruinas puesto. Lo explica la Biblia en Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, dice, a la tradición, ¿de quién es? De los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea, el judío, hermanos, tenía un procedimiento. En la sinagoga ves mikvets, bautisterios. Si tú vas a las ruinas, por ejemplo, de Corazín, hay un bautisterio. Cualquiera de las ruinas de las sinagogas antiguas hay bautisterios. El judío tenía que purificar su cuerpo, sumergirse, había 7 escalones, bajar al sexto escalón y sumergirse, y de esa manera bautizo. Sumergir es bautizo. Entrar al agua y salir para poder presentarse a Dios y cantar a Dios y alabar a Dios y leer la ley. Todos los judíos varones lo hacían. Para celebrar una fiesta judía, en estas ruinas que vimos en la parte sur, donde hay cientos de mikvets, de bautisterios, ahí, hermanos, llegaban, se sumergían o bautizaban, salían y luego subían 35, 45 minutos hacia el monte Moría y podían adorar a Dios. ¿Qué era lo que hacía? Se sumergían, se ponían unas ropas blancas de lienzo blanco para las fiestas y luego subían a adorar a Dios. Esto era un ritual basado en la tradición de los ancianos. ¿Ok? Y lo más seguro, hermanos, no hay lugar donde puedas bautizar a 3,000 personas más que este lugar. Fácil para bautizar a 3,000 personas. Así que fue ahí donde los judíos cristianos, los primeros frutos de la iglesia, se bautizaron. No hay lugar, hermanos, más que este. Porque se bautizaron, recibieron la palabra y se bautizaron, ¿cuántos? Como 3,000. Pero tuvieron que ver el orden. Así se va a hacer. De esta manera se hace. No es como que no, pues vamos a correr y vamos a meternos. No, hay un procedimiento. Hay una forma en que lo hacían. Ellos entendían, según la ley, que había un procedimiento de contaminación. ¿Por qué se sumergían antes de entrar al templo? Porque ellos creían que se contaminaban. ¿Y se contaminaban por qué? Con quienes hablaban. Se contaminaban ¿por qué? Por lo que comían, ¿verdad? Si comían, por ejemplo, cerdo, se contaminaban. Si tocaban un cerdo, se contaminaban. Si pisaban donde pisaban los cerdos, se contaminaban. Eso está en la tradición de los ancianos, lo que se le llama Mishnah en hebreo, lo que se le llama Talmud, que es, el Talmud es la interpretación del Mishnah, que es la ley oral, que es lo que está diciendo aquí en Marcos 7:4. Entonces, si lo tocaban, se contaminaban. Entonces, ¿qué hacían? No podían presentarse, dice, por camino de gentiles no vayáis, tienes que ir por camino de judíos porque los gentiles están sucios. Entonces no puedes caminar por ellos, por donde están ellos, porque te contaminas. Aún así llegaban y se sumergían. Esta era una práctica la cual ellos hacían. Si tocaban o si estaban enfermos, se sumergían. Si tocaban el pecado, se sumergían. O sea, ellos lo hacían ¿con qué propósito? Con sumergirse. Y el propósito de todo esto era ¿qué? Bautizarse. Ahora, el problema, hermanos, es que esta tradición fue a tal grado, por lo que dice el libro de Levíticos, que ellos llegaron a bautizarse, a crear bautisterios judíos por todos lados. Corazim hay bautisterios judíos, Masada hay bautisterios judíos, ¿me entiendes? Entonces, donde quiera que tú vas a ver, esto es algo que está en las ruinas, hermanos, no lo puedes negar, está ahí, es parte de lo que ellos hacían. Así que cuando viene Juan el Bautista, ellos no era algo muy extraño que oyeran del bautismo, pero era un bautismo diferente. Este es el bautismo basado en la tradición judía. Si ven, aquí está una idea de lo que es realmente, esto está en el Museo de Israel. Esta es una maqueta que se crea basada en los tiempos del Señor Jesús, de aquellos tiempos. Esto es lo que se considera el pináculo, ¿verdad? El pórtico de Salomón. Esto es de vista de pájaro. Los mikvaot están todos acá abajo. Hasta el día de hoy, tú caminas aquí, ahí están los mikvaot. Ahí están los mikvaot, al lado del templo, en esta área donde estaban las puertas de Ulta para subir. Aquí están las ruinas, ¿sí ves? Todas. Y hasta el día de hoy, naturalmente creados con agua viva, porque pasa por debajo de lo que es el templo el día de hoy y se llenan. Es algo increíble, hermanos.
Yo quedé impactado cuando las vi, ¿sí ves? Por aquí entraban y por acá salían. De esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. Lo que quiero decir solamente es que el bautismo basado en la tradición judía es otro tipo de bautismo. Entonces, cuando un judío venía a ser parte de la iglesia, tenía que comprender, el bautismo del Antiguo Testamento es uno, y el bautismo de la tradición judía es otro, y el bautismo del cual hablamos es otro. Y si tú no entiendes eso, te confundes. Ahora, no solamente ellos, si ves, entran por aquí y salen por acá. Y Dios está hablando Marcos 7, de todas las cosas que lavaban para purificar. Esto está en Qumran, donde se encuentran los rollos del mar muerto. Entraban por aquí y salían por acá. Y lo hacían antes de leer la ley. Y lo hacían antes de comer. Y lo hacían antes de cantar. Era parte de su procedimiento, era un ritual de lavamiento que hacían ellos constantemente. Entonces es un tipo de bautismo que es distinto al bautismo del Antiguo Testamento, aunque sucedió bajo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ¿dónde finaliza? En Mateo capítulo 27, en la cruz de Cristo. No finaliza en Malaquías, no finaliza en Mateo 1:1, no, porque Jesús vivió en la ley de Moisés, y entonces estos bautismos de los cuales estamos hablando ya son dos: el bautismo del Antiguo Testamento de los judíos en el desierto, el bautismo de la tradición judía, y luego viene el bautismo de Juan, ¿verdad? Que también está en el Antiguo Testamento, es el bautismo de Juan. Dice que Juan bautizaba y que la gente venía. Si Dios nos da vida, nos permite, en el mes de junio vamos a estar en Israel, en Jordania, y hay un lugar, hermanos, donde está el lugar donde se cree Jesús fue bautizado, pero no lo dice la gente creyente, lo dicen los arqueólogos. Eso está de la parte del Jordán, de Jordania el día de hoy. Por eso vamos a entrar por Jordania y vamos a ir a ese lugar y vamos a observar. Donde ellos creen, algunos ortodoxos creen, fue por ahí por donde pasó el arca del pacto. Y donde ellos creen, fue ahí donde se bautizó Jesús. ¿Pero por qué? Porque es el único lugar, hermanos, basado en los estudios que han hecho, donde una persona puede sumergirse totalmente. Una vez más, tiene que ver con evidencias arqueológicas. Entonces, tienes que sumergirte para que haga bautismo. ¿Y dónde predicaba Juan el Bautista? En el desierto, y toda la gente venía a él. Y la gente se podía confundir porque venía y decía, bueno, él está predicando, predicaba que el reino de los cielos se acercaba y que se arrepintieran todos. Y todos decían, los judíos, bueno, ya nos estamos bautizando antes de entrar al templo. Otros dirían, pues aquellos se bautizaron en la nube. ¿Esto qué tiene de diferencia? Juan el Bautista vino para preparar el camino ¿de quién? De Cristo. Entonces, lo que hace Cristo, hermano, lo que hace Dios es que aleja esta idea de la tradición judía del bautismo, de la tradición judía que está cerca de las sinagogas y cerca al templo, y la saca afuera para mostrar que una persona puede ser bautizada primero en cualquier lugar. Es una forma de preparación. Y que en el bautismo existe algo. Ese fue el bautismo que enseñó Juan. Por ejemplo, si viéramos Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, ¿verdad? En otras partes dice que Mateo bautizó con agua para arrepentimiento. Dice Mateo 3, versículo 2, 1 y 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Ya vimos qué es lo que significa arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, la iglesia. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Jordán en hebreo es Jordán, Yor baja Dan, de la tierra de Dan. Jordán, dice, confesando sus pecados. Al ver a muchos de los fariseos, de los saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esta idea del arrepentimiento de obras muertas fue algo que explicó bien Juan el Bautista. Esto eras antes, tienes que hacer un fruto de arrepentimiento. Antes eran obras muertas, tienen que estar ahora obras vivas. No puedes pensar que te bautizas
y vas a seguir viviendo igual. Tienes que dar fruto, y el fruto no se da si no se planta la semilla. Y la semilla es la fe. Y el Espíritu Santo es el que da el fruto. Pero si no das fruto digno de arrepentimiento, sigues en pecado. Por eso ayer hablábamos de esto, el fornicario tiene que dejar de ser fornicario, porque si no, ¿qué? Sigue en pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, eso lo estaba explicando Juan. Y esto era algo, hermanos, que para ellos lo estaban entendiendo mucho mejor. Y dice, versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo ¿en qué? ¿Para qué? Arrepentimiento. Este era el bautismo de Juan. Este no es el bautismo de la tradición judía. Este no es el bautismo de los judíos en el Antiguo Testamento, en el mar y en la nube. Este es un bautismo distinto. ¿Cuántos cristianos tienen años de bautizados y nunca entienden que había varios bautismos? Y se confunden. Y lo tienes que entender, porque si no lo entiendes, vas a cometer errores. Vas a pensar que todos son hijos de Dios. Pues es que, hermano, es que cree en Dios. También los demonios. Porque los demonios creen ¿qué? Entonces, hermano, pero es que tiene fe. Déjate explico. Fe en creer en Dios y fe el conjunto de normas. Si tú no entiendes ello, no vas a tomar en cuenta el conjunto de normas y solamente te vas a enfocar en esto. ¿Y cuánta gente llega a pensar que solamente con creer en Dios puede una persona ser salva? Mucha gente. Entonces, ¿para qué queremos el bautismo? Dicen, porque lo pensamos todo al aventón. Es que a mi hijo le saqué 2 actas, dice uno. Pues es que allá, pues acá le saco otra acta y ya lo metemos. Es que así no funciona el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de orden, un reino de doctrina, de enseñanza, de perseverar en Dios dijo esto, lo vamos a hacer, aunque mi razonamiento no lo entienda. Si Dios no nos pide que lo entendamos, a veces no vas a entender muchas cosas, con el tiempo las vas a discernir. Lo que Dios pide es que obedezcamos, porque a Él le agrada más la obediencia, dice el profeta, que los holocaustos. Y en la obediencia se agrada al Señor. Entonces, cuando venían todos desde Jerusalén, desde Judá, desde Jordán, y venían todos hasta Juan el Bautista, decían, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y los bautizaba, y los sumergía en el agua, en agua, para perdón de qué. Ahora, voy a dar un comentario, un paréntesis aquí que es muy importante. Aquí hace mención Juan el Bautista, y específicamente Mateo, quien está escribiendo esto, inspirado por el Espíritu Santo, de algo tan importante, hermanos, que es el bautismo en fuego. ¿Ok? Lo que tú tienes que entender acerca de la Biblia y de la forma en que los rabinos enseñan, es que los rabinos, hermanos, enseñan en forma hilativa. Por eso cuando la gente lee las cartas de Pablo, como que se pierden todos. Porque dicen, bueno, ya como que cambió de tema. No, es que Pablo como que cambia de tema y de pronto vuelve a regresar al punto. Porque los rabinos enseñan de 4 formas. Todo es hilativo. Te voy a dar una ilustración que tiene que ver con lo que digo y que tiene que ver con lo que te voy a decir. No la pierdas de vista. Te pongo algo en medio que no parece que haga sentido, pero hace mucho sentido. Dice, fíjate, versículo 10. Esta es una ilustración, un parabolei en griego. Poner una ilustración espiritual al lado de algo que se entiende bien. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Para qué se pone el hacha? Pues para cortar los árboles. ¿Y para qué se cortan los árboles? Pues para quemar. ¿Todos de acuerdo? Y dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Ahora, esto es una forma rabínica. Si te vas a arrepentir, tienes que tener ¿qué?
frutos de digno arrepentimiento. Si no tienes frutos, eres un árbol sin frutos. Y si eres un árbol sin frutos, aunque te hayas bautizado, el hacha está puesta en el tallo, listo para cortarte. Porque el árbol que no da frutos se corta y se utiliza como madera para quemar. ¿Todos me están siguiendo? O sea que lo que está diciendo del árbol con frutos está ligado de los frutos dignos de arrepentimiento y está ligado con lo que va a decir después. Ese pensamiento rabínico, así lo hacían ellos. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿qué? En el fuego. Aquellos que hacemos fogatas, cuando el fuego, la llama está fuerte, muy fuerte, fuerte, quemando, consumiendo, echas tú un pedazo de madera y parece como si sumergiera, se bautizara, para que me entiendes, en el fuego. ¿Y qué pasa? Y se quema. ¿Quiénes se queman? Los árboles que no tienen frutos dignos de arrepentimiento, los árboles que siguen teniendo obras muertas en vez de obras vivas, los árboles que no dejan que el Espíritu Santo dé fruto digno de arrepentimiento. Se está hablando de los que se estaban metiendo al agua. De eso se está hablando. Es una forma hilativa, eso lo entendían los rabinos muy bien. Y dice ahí, en el versículo 11, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. ¿Quién es ese? Jesús, Yeshua, el Señor es nuestro Salvador, Jesús. Jesús dice, ese Jesús del cual estamos hablando, dice, es más poderoso que yo. Él te va a bautizar en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Aquí ya hay otros dos bautismos. No es el mismo. Son dos, ¿entiende? Frutos dignos de arrepentimiento. El árbol tiene que dar frutos. Si el árbol no da los frutos dignos de arrepentimiento, el árbol se corta. Y luego el árbol se quema. Se va a sumergir, se va a bautizar en fuego. Por eso la expresión lago de fuego en Apocalipsis aplica a sumergir. Pues ¿cuándo han visto ustedes un lago de fuego? Pues dices, nunca. Pero se hace entender para cuando una persona se sumerge en el fuego, que son los árboles que nos dan frutos, que es de lo que está hablando Juan el Bautista. Y dice, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Fuego. O sea, te va a sumergir en el Espíritu Santo, un tipo de bautismo, y te va a sumergir en fuego. Y tú dices, no, pues ¿con cuál te vas? No, pues con este. Pues ¿cómo? Pues dar fruto digno de arrepentimiento. Por eso, arrepentíos, cambiar el corazón, cambiar la mente, cambiar las obras. Tú no puedes pensar que te bautizas en agua y sigues viviendo tu vida como si no te hubieras bautizado. Y vas a pensar que no te van a cortar y que no va a haber fuego. Es ilógico, hermanos. Porque eso es lo que está explicando Juan el Bautista. Y luego dice el versículo 12. Ahora, esto que dice el versículo 12 es otra ilustración. Lo que está haciendo, lo que hace un rabino es que te lo explica así, luego te lo explica así y te lo vuelve a explicar de otra manera. Eso lo hacían los rabinos. El ejemplo es Jesús. Te dice algo, luego te lo explica, luego te lo vuelve a decir. Esas son sus hermosas parábolas. Es una forma rabínica de enseñar. Eso lo hacían todos los rabinos de aquel tiempo. Y dice, su aventador está en su mano. Dicen, ¿cuál es el aventador? ¿El beisbolista? No. Su aventador es aquel que limpia la paja, que limpia el trigo. Mira, yo lo he visto en la ciudad de Nazaret. Hemos visto los aventadores, hermosos. Se pone, aquellos que vivieron en rancho y que sembraron trigo van a entender lo que estoy diciendo. Entonces se pone y se avienta. Y cuando se avienta, aquello que no tiene trigo, que no tiene fruto, se vuela, se va. Y lo demás se queda. Y se empieza a limpiar la era, ¿verdad? El terreno, ¿verdad? Y cuando se limpia, lo que no tenía fruto se va. Y lo que tenía fruto se queda. Luego agarran todo lo que no tenía fruto, y dice ahí, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando de un fuego que no se apaga,
está comparando el árbol que no tiene fruto con el trigo que no, o la paja que no tiene fruto. Si tienes fruto te quedas, te llevan al granero. Si no tienes fruto, te llevan por cualquier viento de doctrina, por cualquier viento, por cualquier corriente del mundo te llevan y luego te juntan y te queman. ¿Pero por qué me vas a quemar, Señor? Porque no tienes fruto. Porque tienes que arrepentirte de tener obras vivas. Si no hay fruto, te quemamos. ¿Pero por qué? No se vale, no es justo, totalmente justo. Porque lo pudiste hacer. Tú lo pudiste hacer. Porque el arrepentimiento, hermanos, es decisión de uno. Si yo no dejo lo que hago antes, no me arrepentí. Entonces, es una exhortación de Juan el Bautista. Si tú te metiste al agua y sigues igual, el hacha está en tus pies. Ay, ¿cómo que? Sí, está en tus pies el hacha. Haz de cuenta que eres un árbol y no tiene frutos. Ay. ¿Y luego qué van a hacer con el hacha? Te van a cortar. Ay, no, ¿para qué? ¿Y luego qué? Y luego te van a agarrar y te van a aventar en fuego. Ay, no, ¿pero por qué? Ya te empiezas a asustar. Si eres parte de la era, del terreno de Dios, y no tienes fruto, eres cizaña, para que me entiendas. La diferencia entre la cizaña y el trigo es el fruto. Entonces sí, pareces pero no eres. Es que yo soy bien cristiano, hermano. En aquel día muchos van a decir, Señor, esto hice en tu nombre, y esto hice en tu nombre, y esto hice en tu nombre. Sí, tú puedes decir lo que tú quieras. ¿Perseveraste en la doctrina? No, pues no tienes a Dios y no tienes al Hijo. Esto tan sencillo, la doctrina, el Nuevo Testamento, si no tenemos esto y practicamos esto, no tenemos a Dios. Pero luego aquí hay confusión. Hermano, pero hay gente que tiene la Biblia en su mano. Entonces, ¿cómo puedes decir que ellos no tienen a Dios? Porque hay una serie de reglamentos que a veces les gusta ignorar, les gusta cambiar. No, pues no hay problema, pues es que hay que hacerlo al aventón. No cambies así, luego Dios te va cambiando, a ver qué pasa. No, arrepentimiento es cambiar. Porque si no, está el aventador, qué triste que te vueles, ¿a poco no? Como el tamo, dice el salmista, que vueles porque no tienes fruto. Pero los que tienen frutos, hermanos, están bien convencidos en lo que han creído. Y no los va a conmover nadie, hermanos. No, es que ya cualquier corriente me lleva. Pues ¿cómo que te va a llevar? ¿Dónde te va a llevar? No, pues es que me lleva porque no hay fruto. Es lo que está explicando ello. Ahora, aquí hay una situación muy interesante que la quiero mencionar. Y voy a mencionar una anécdota que me pasó con un hermano, al cual yo amo mucho en el Señor. Vamos a hablar de lo que dice la Biblia, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? Muchos se bautizaron en el bautismo de Juan el Bautista, muchos, porque venía toda Jerusalén y toda Judea. ¿Estamos todos de acuerdo? Muchos, cantidades. Después, cuando viene Jesús establece el nuevo bautismo, otro bautismo, el bautismo que Jesús enseñó. Vamos a leerlo, ahí mismo en Mateo. En Mateo capítulo 28, esto ya es después que termina el Antiguo Testamento. Este es el bautismo del Nuevo Testamento. Mateo 28, versículo 18. Dice así. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos o sumergiéndolos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Hay alguien más grande que Jesús? No. Si Jesús dijo eso, así hay que bautizarlos. Yo te bautizo y ya. ¿En qué nombre? Ya te bauticé. Por eso Pablo preguntaba, ¿en qué nombre fueron bautizados? ¿Fueron bautizados en el nombre de Cefas? Dijo Cefas, ¿te bautizó en nombre de Cefas? No, porque la idea de nombre es autoridad.
La idea de nombre es obediencia. La idea de nombre es reputación. La idea de nombre es de seguir lo que te dijo aquella autoridad. Es la idea de nombre. Entonces, si Jesús enseñó así, así los tenemos que bautizar. Luego viene otra pregunta, pero ¿qué pasa si alguien fue bautizado, sumergido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Es donde viene la cuestión? ¿Por qué no pueden ser parte de? ¿Porque fueron bautizados en Banorte? ¿O fueron bautizados en Banamex? ¿O fueron bautizados en la Iglesia de Cristo? Eso es muy importante, hermanos. Es clave. Porque si Banamex, no quiero decir el nombre de una denominación, pero para que todos me entiendan, si este grupo religioso no siguió la doctrina, ¿a quién no tiene? Y si no tiene a Dios, ¿a quién no tiene? Al Hijo. Entonces, ¿tú vas a cuestionar si este es miembro o no? No, lo que vas a decir es, ¿quién os bautizó? No, pues, tal persona. ¿Él ha seguido el patrón divino? Pues no, realmente no. Ok, entonces, ¿sabes qué? Pues lo siento con el corazón en la mano, pero queremos asegurarnos de que seas miembro de la Iglesia de Cristo. Y vamos a seguir la doctrina porque ya no tenían a Dios y no tenían al Hijo. Eso es lo que tenemos que hacer. No, pero es que, como yo ya fui y yo no otra vez. La gente cuando se bautiza en otra denominación, en otro lugar, lo hace sinceramente, hermanos. No se está cuestionando la sinceridad de la gente. Se está cuestionando la fe. Porque todos lo hacen sinceramente, hermanos. ¿Tú crees que mi padre y mi madre, cuando me llevó allá cerca de la basílica, no me bautizó, aunque no fue bautismo porque fue solamente rociar? ¿Tú crees que no lo hizo sinceramente? Yo creo que lo hicieron sinceramente, hermanos. Pero no hubo un patrón. ¿Creí? No creí. ¿Te arrepentiste? No, pues ¿de qué? ¿Confesaste? No, pues tampoco. Entonces llega un momento que uno es adulto y dices, no, yo creo en Dios y la fe, los mandamientos me indican que mis padres fueron sinceros, pero no se hizo conforme a la fe que fue dada a los santos. Vamos a hacerlo apropiadamente. Ahora, estamos hablando de bautismos de humanos. Pero ¿qué sucedía si alguien se había bautizado con un bautismo que Dios ordenó? Porque el bautismo de Juan el Bautista lo ordenó Dios. O sea, si alguien estaba bautizado conforme al bautismo de Juan el Bautista, dirías, ¿tuvo que volverse a bautizar? La Biblia lo dice que sí. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 19. Miren, Hechos 19, versículo 1, hablando de lo que sucede en las regiones de Corinto y después de Éfeso. Cuando muchos se bautizaron el bautismo de Juan el Bautista, hermanos, se bautizaron y luego se fueron. O sea, ellos se bautizaron sinceramente y conforme Dios lo había mandado en la dispensación de Juan el Bautista y en el río Jordán, y Juan el Bautista los bautizó y luego se fueron. ¿A dónde se fueron? En la diáspora se fueron. Unos se fueron ¿qué? Se fueron a Asia Menor, otros se fueron ¿qué? Se fueron a África, otros fueron ¿qué? Se fueron a Europa, se regaron. Pues los que se fueron a Europa, o sea, en Corinto, porque Corinto que está en Grecia el día de hoy y Éfeso que está en Turquía el día de hoy, cuando se van para allá, hermanos, llegan. Entonces ellos ya iban practicando el arrepentimiento, ¿verdad? El bautismo de agua lo habían tenido y luego llega Pablo, hermanos, y Pablo empieza a predicar. Ahora, el bautismo de Juan el Bautista fue ordenado por Dios, ¿están de acuerdo? Entonces, muchos dirían, pues ya se bautizaron. Pero fíjate, dice Pablo, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, pues ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Indica que muchos continuaron la práctica del bautismo de Juan. Ahora, muchos dirían, esto es un bautismo bíblico, hermanos, ¿ok? Bíblico. Estamos lidiando con un apóstol, no con un maestro de Biblia, un apóstol. Y fíjate lo que hace el apóstol Pablo. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, ¿qué?
¿por qué los va a volver a bautizar si ya fueron bautizados? Si fue un bautismo que Dios mandó. Se bautizan otra vez porque el bautismo que Dios ordenó, o Cristo Jesús ordenó, el nombre de Jesús, la autoridad de Jesús fue en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos no habían oído de nada de eso. Y habían hecho lo que Dios les había mandado en su tiempo. Y dice Pablo, ni modo. Se van a tener que, ¿qué? Como Jesús lo mandó. Voy a explicar esto porque siempre me conmueve. Un hermano de la iglesia de Cristo, que ahora es hermano, era un visitante de la iglesia. Y venía de Guatemala el hermano. Muy fervoroso, él fue evangélico, pentecostés, fervoroso. Hacía unas oraciones, hermanos, tremendas, ¿no? Unas oraciones que sorprendían, ¿no? Increíble, unas oraciones increíbles. Conocía mucho. Salmos se los sabía casi de memoria, Entonces, él decía, hermano Ricardo, porque estudiamos mucho con él, estudiamos. Y me decía, hermano, yo comprendo, me dice, yo entiendo, hermano, que en lo que yo estaba mal. Pero lo que yo no puedo aceptar, hermano, es volverme a bautizar. Le digo, mira, tú decides, yo no te voy a obligar. Tú vas a decidir. Porque eso es un paso de fe, no solamente de creer, sino basado en la convicción de lo que enseña la Escritura. Y estudiamos con él, estudiamos con él. Entonces, yo no sé por qué, hermanos, pero mucha gente llega a pensar, es que si él fue bautizado en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, pues ya es mi hermano. Y hay que recibirlo. Pero perseveraban en la doctrina. No. ¿Tenían a Dios? No. ¿Tenían a Cristo? No. Entonces, ¿qué te hace pensar que una persona que tiene una fe que no es la fe de Cristo es miembro de la iglesia de Cristo cuando no tienen a Dios y no tienen al Hijo? Porque todo lo hacemos al aventón, hermanos. Se nos hacen fáciles las cosas. Pero estamos hablando de eternidad, de la alma de una persona. Y no me corresponde a mí me corresponde enseñar lo que dice la Biblia. Yo lo veía tan buena persona, que ahora es hermano, lo veía tan buena. Decía, es que, pues tú ya, ¿no? Tú ya eres, diríamos. O sea, yo te veo como, hasta a veces diría, pues está mejor que hasta los miembros. Pero no depende de mi juicio, sino del juicio de Dios. Eso es lo que es importante, hermanos, el juicio de Dios. Entonces, cuando una vez estamos platicando y hablamos de lo que dice Efesios 4, un bautismo. Y me dice, hermano, es que, ¿por qué dice un bautismo? Si un bautismo yo ya me bauticé. Le digo, bueno, vamos a tener esta clase de la doctrina del bautismo. Dice, ¿cómo que bautismos? Tú dijiste que hay uno. Sí, nada más hay uno. En el tiempo que estamos solamente hay un bautismo. Pero los judíos en el mar y en la nube fueron bautizados. 1. La tradición judía, 2. Juan el Bautista, 3. O sea, ¿ya vamos cuántos? 3. Entonces, y le enseñé esta parte de Hechos, hermano. Y él se quedó impactado cuando dijo, espérame, ¿por qué los bautizó otra vez? Digo, ¿tú por qué crees? Dice, bueno, pues es que pues no estaban bautizados conforme a la palabra, fíjate, como que ya estaba. Le digo, bueno, sí, estás correctamente. Pero ¿fue un bautismo que estaba en la Biblia o no? Dice, no, sí, lo vimos, estaba en la Biblia. Pero ¿por qué los bautizó otra vez? Si ya estaban acá, ¿pero por qué? Le digo, ¿quién los bautizó? Pues Pablo. ¿Qué era Pablo? Apóstol. Entonces, ¿tú le vas a creer un apóstol o no? Pues sí. Le digo, ok. Y siempre acabamos, ¿quieres algo de tomar? Porque ya vamos a acabar la clase, vamos a orar y vamos a comer. Y servimos, mi esposa sirvió el cafecito, y estaba el hermano así, bien serio, se quedó con eso en la mente, hermanos. Y me dice, hermano, me quiero bautizar esta noche. Yo no lo empujé, yo le enseñé. Dice, pero le digo, ¿por qué? Dice, porque mi bautismo no fue conforme a la enseñanza de Dios. Dice, lo hice sinceramente, pero aquí estoy aprendiendo que aún ellos, que lo hicieron con un bautismo, que lo enseña la Escritura, se volvieron a bautizar. ¿Todos me están siguiendo? Hace 2 años, otro ejemplo. Había una hermana, ella era una hermana grande de edad, más de 70 años, y era evangélica. Y cuando llegó a la iglesia por primera vez, llegó y pasó,
Y yo trato de siempre dar la bienvenida a todos y de dar la despedida. Y cuando llegó, me llegó y me dio un folleto. Me estaba evangelizando. Y le dice el yerno, le dice, suegra, dice, me dice, él es el pastor. Digo, no, soy predicador, pero está muy bien. O sea, para que me entiendas, para que ella no entienda, soy la persona que enseña aquí. Y me dice, dice, no creo que necesite que lo evangelices. Digo, no, dámelo, yo te lo voy a recibir. Y luego me dice, a mí me gustaría platicar con usted. Le digo, claro, dame la dirección. Pues 3 días después llegamos a su casa. Y cuando llegamos estaba sorprendida. Dice, tantos años que estuve en aquella congregación y nunca me visitó el pastor. Dice, increíble que viniera usted, porque me decía pastor al principio. Le digo, soy predicador, soy ministro. Porque nada, está bien, pase. Y me sentó. Y empezamos a estudiar y 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 a estudiar. ¿Sabes qué? Llegó un momento, hermanos, porque yo no le tenía que decir, es que tu bautismo no es válido. O sea, tú nomás les enseñas y ellos como que, dice, sí, ¿va? Dice, oiga, hermano pastor, le digo, pues soy predicador, pero bueno, dice, pues yo veo que me consideran, me saludan, pero como que todavía no me siento parte de la familia de Dios. Le digo, es que mira, es que para ser parte de la familia tiene que nacer en la familia de Dios. Y empezamos a conversación, hermanos. Bueno, dice la hermana, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es obedecer a Dios. Yo quiero nacer. Dice, yo quiero nacer de nuevo. La bautizamos y 2 meses y medio después, hermanos, murió la hermana. A mí me impactó porque era una hermana bien linda. ¿Sabes qué yo dije, hermanos? ¿Qué pasa si yo no soy sincero con ella? Y si por temor no le digo lo que es, porque así andamos muchos. O si le hago pensar, sí, todo está bien, no se preocupe. No, hermanos, no me corresponde a mí decidir por ellos, me corresponde predicarles y ellos van a decidir. Pero hay varios bautismos. Y el bautismo que es válido hoy es el que enseñó Jesús, porque Él tiene toda la potestad. Ahora, hay otro bautismo, el cual lo explicó es. Y esto lo voy a explicar con la imposición de manos, ¿ok? El bautismo del Espíritu Santo. Sí, bautismo enseña a sumergir. Espíritu Santo, sí. Ese bautismo también tenía un tiempo. Hay un debate muy grande y dice, no es que cuando dice que Jesucristo iba a bautizar en fuego se refiere a este bautismo de Hechos 2. Como tú lo quieras ver. Lo que yo comprendo es que si tú ves el orden ilativo que te lo acabo de explicar, la ilustración del hacha y la ilustración de la era y del trigo indican juicio final, un fuego que no se va a apagar. No tiene nada que ver con el día del Pentecostés. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando ellos recibieron, los apóstoles, el Espíritu Santo, dice que sobre ellos estaba algo como, que es un símil, algo que es como, pero no es como una lengua de fuego. Es otro bautismo. Y finalmente, el otro bautismo es el bautismo en fuego. Mateo 3:11. Voy a dar las referencias solamente. Mateo 25, 31, 32, 43. Mira, te voy a decir algo. Tú si lo estás viendo por internet o aquí, escucha. Tú vas a ser bautizado, lo quieras o no. No, yo no vas a ser bautizado. Te van a bautizar. No, que no. Te van a bautizar. Te podemos bautizar en el bautismo que enseñó Jesús para que seas salvo, o te va a bautizar el Señor en el día final. Pero de que te van a bautizar, te van a bautizar. Porque el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Entonces tú dime, decide, piensa, ¿no sería mejor bautizarte hoy que bautizarte allá? Dice Lucas 12:4, pero os enseñaré a quién debéis temer. No temáis a aquel que puede matar el cuerpo, temer a aquel que tiene poder de quitar la vida y después de echar en el infierno. A ese sí les digo que deben de temer. ¿Y quién es ese? Jesús. Entonces, yo digo, una persona debe ser inteligente. Si me van a bautizar,
pues voy a tomar el bautismo que va a traer bendición a mi vida. No solamente ahorita, en refrigerio ahorita, sino en la eternidad. Pero no puedo empujar a alguien que se bautice a menos que comprenda lo que está haciendo. Es un rudimento, es el inicio. Entonces, y si tú enseñas este rudimento, nunca te van a preguntar, es que aquí está y pues él cree en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Aunque sí, aquí está, ¿por qué él no? Se bautizó de grande, fue sincero. Es que Dios no está juzgando la sinceridad. Lo que juzga, dice, lo que te juzgarán aquel día es la palabra que yo os he hablado. La fe, esto es lo que nos va a juzgar. Yo quiero asegurarme que esté bien con esto. Porque si esto no está bien, yo corro peligro. Pero tampoco lo vas a hacer por miedo. Aunque el miedo te ayuda a hacer muchas cosas. Tienes que hacerlo en reflexión. Mateo 25, 31, 32 al 43 hablan de esto. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10 hablan de esto. Apocalipsis 21, 1 hablan de esto. Y luego ya viene el bautismo del Señor Jesucristo, el cual leímos en Mateo 28, 18, 19. En ese bautismo fueron bautizados muchos. En ese bautismo fuiste bautizado tú. En ese bautismo fui bautizado yo. Sí, hermanos, yo fui rociado o en la religión popular, en la idea popular, fui bautizado, según ellos, no sumergido, pero rociado. Pero ese bautismo, hermanos, no me vale. No vale. Lo que vale es este bautismo. Decía el hermano era, les digo que el hermano es bien lindo, ¿sabes? Le echa ganas, pero era una persona que tú dices, no, este pasa, según tú. ¿Saben qué hacían en Estados Unidos, hermanos, antes? Había muchos latinos que hablaban bien inglés, pero que no eran legales en Estados Unidos. Entonces venían a México de vacaciones y se regresaban. Y antes, cuando pasabas la frontera, ibas en el carro y nada más decías, American Citizen. Ciudadano americano, no, pásale. Antes, hermano. Y unos hasta el acento, para decir American Citizen, ya le preguntaron otra cosa, no sabían qué, ¿va? American Citizen, pum, pásale. American, pum. Porque esa es nuestra cultura. Así pensamos, todo se puede pasar. ¿Va? Pero con lo que pasó después del 9/11, hermanos, cambia todo. Ahora, aunque hables perfectamente inglés, American Citizen, espérate tantito. Pasaporte. Y el pasaporte lo verifican que sea ¿qué? Legal. A mí yo cuando viajo, huellas digitales. No sé que alguien traiga mi pasaporte. Cuando tú entras por avión, a ver, pon las 5 huellas y yo le digo ¿qué? Ok, eso eres tú. Y sale la foto que me tomaron cuando me saqué las huellas. Pues aquel día, este sello es la sangre de Cristo. Y no la que dijo cualquiera que pensaba que iba a ser al aventón, sino la que dice aquí, hermanos. Esto es lo que me asegura. Eso es lo que estoy seguro, estoy convencido. No por mis obras, sino porque tengo el bautismo que Dios mandó. ¿Por qué? Porque como dice ahí Marcos en el capítulo 15, en el versículo 15, 16, dice Marcos 15, 15 al 16, dice así. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Pero dices tú, pues todos creen. Pues también los demonios creen, hermanos. ¿Y por qué no se bautizan los demonios? Porque ya estuvieron allá. Pero de que se van a sumergir en el agua de fuego, porque para ellos fue hecho el lago de fuego. ¿Ok? Entonces, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Pero de qué voy a ser salvo? De la muerte de tus obras muertas. De la paga del pecado es ¿qué? Muerte. De eso vas a ser salvo. Pero, ¿por qué me tengo que bautizar? ¿Por qué? Porque es que la Biblia lo dice, pero yo no quiero. No tienes que bautizar entonces. Tenemos gente, tengo un concuño, iba a la iglesia, hermanos, por 13 años. Y llegaba más temprano que los miembros, ¿sabes, hermanos? Ayudaba más. Yo no sé cuándo ofrendaba, pero a lo mejor hasta ofrendaba más. Y llegaba y se sentaba, y llegaba y ayudaba y limpiaba. No se han visto esos que parecen cristianos, pero hasta todos, hasta muchos que no lo conocen. Hermano. Y él se sentía como, no, es que todavía no soy hermano, pero bueno, yo les ayudo. Entonces, y oía. ¿Tú crees que si viene Jesús, hermano, se salva? No, porque no es por obras. Eso es rudimento. Y él me decía, oye, pues es que ya hice mucho, ¿sí? ¿Y eso qué?
y lo hice de corazón, ¿y esto qué? Tienes que bautizarte porque así lo dice Dios. ¿Tú crees? No, sí creo. No, tú no crees. No, que sí creo. No crees. Porque si creyeras, actuarías. Esa es la creo. O sea, la pregunta es, ¿tú crees en Dios? Sí. La pregunta es que Dios te crea. ¿Te cree Dios? Pues como que no, ¿verdad? Porque no has hecho nada. Entonces no digas que Dios te cree. Todos creen, los demonios creen y tiemblan. Aquí la idea es, si yo creo, voy a actuar. Le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Creyó? Sí, ¿cómo supimos? Porque salió, hermanos. Ahí está la clave, porque salió. Ve las estrellas, vas a tener así hijos. ¿Creyó? Sí, ¿cómo vemos? Porque tuvo intimidad con su mujer. O sea, si yo digo que creo y no hago, hermanos, mis obras están muertas. Porque la fe sin obra está ¿qué? Por eso, hermanos, lo que hacemos nos mantiene vivos. Pero la vida nos la dio Jesús, porque las obras Dios nos las puso para que anduviésemos en ellas. Pero de que tenemos que creer y hacer algo, lo tenemos que hacer. Y qué hermoso cuando alguien cree, hermanos, y obedece. Pero no porque le estén diciendo. A veces los papás cometen error, ándale ya, mi hijo, ya desde chiquito te traigo, mi hijo, por favor. Déjenlo. Denle su lugar, denle su tiempo. Porque si no, es que por ti lo hice, tú estabas detrás de mí. No, chiquito, ven para acá. Ven. ¿Cuándo te dije que lo hicieras? No. ¿O no sabía lo que tenía? Sí. Entonces, ¿por qué lo hizo? Pues es que creí, pues sigue creyendo. Sigue actuando. No es por presión. El bautismo de Jesús fue el bautismo en el que fueron bautizados todos los cristianos, en el cual perseveraron todos los. 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 1, dice así. 1 Corintios 15, 1, 2 y 3. Fue un bautismo en el cual perseveraron. El evangelio es el bautismo, la muerte, sepultura y resurrección. El bautismo tiene la obediencia al evangelio. Mueres a ti mismo, te sumergen, te sepultan y naces a una nueva vida. Está intrínsecamente relacionado el bautismo con el evangelio. Sin bautismo no hay evangelio, sin evangelio no hay bautismo. Pero ¿cuántas de ustedes no han escuchado, hermanos, en el día de hoy, que una persona puede ser salvo sin bautismo? Aún escuché un hombre que dijo, no, es que aquí no dice que necesitas el bautismo. Dice, ahorita vamos a ver el versículo, dice, aquí no dice. Le digo, mira, léelo bien. No, es que aquí no dice. Le digo, léelo bien. Fíjate, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que yo os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, hermanos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las ¿qué? Escrituras. Eso es el bautismo, Romanos 6, 1, 2, 3 y 4. Pero luego dice Pedro, el apóstol Pedro, en primera carta de Pedro, capítulo 3, dice, es que aquí no dice. Digo, léele bien. No dice, léele bien. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Cuando se compara el arca de Noé, ¿cómo se salvaron el arca de Noé? En el arca, pero ¿cómo? El agua. Lo que el agua es muerte para unos, es salvación para otros. Lo que el fuego es vida para unos, es condenación para otros. Esto es un pensamiento, es el judío, hermanos, nosotros nos hace difícil pensar, pero el judío puede pensar de las dos maneras. Y las puede enlazar de tal manera que dice, ok, así es como va a ser. Una paradoja, dice, las paradojas para nosotros no hacen sentido, para ellos hacen mucho sentido. Una paradoja hace mucho sentido para ellos. Entonces aquí, 1 Pedro 3:21, él dice, no, mira, fíjate, él dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. ¿Ves cómo dice que no salva? Le digo, no, léelo otra vez. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva. ¿Viste? Dice que no salva. Le digo, no, léelo otra vez. Ah, ok. El bautismo que corresponde a esto ahora nos tiene una S ahí. Sí, siempre he tenido una S. ¿Es que no la habías visto? Nos salva. Oye, entonces el bautismo sí salva. Pues es lo que te estoy diciendo. Léele ahí. Una letra cambia todo el entorno de la doctrina de Cristo. Una letra, hermanos. Una letra. ¿Y cuántos cristianos no han leído todas las letras de Jesús? Y afirman lo que no han leído. No, hay que saber la fe.
y hay que aplicarla como es. Y dice, no, si sabes que siempre sí. Le digo, pues es que siempre ha sido que sí, nada más que tú no le veas la S. Esa S nos salva, dice. El que creyere y fuera bautizado, ¿será qué? Sin bautismo no hay salvación. Pero, ¿cuánto en el mundo religioso, hermanos, no dicen que no hay necesidad del bautismo para salvarse? Si tú crees, te salvas. Oye, espérame tantito. ¿Dónde está esa enseñanza? Le dice, no, pues es que el malhechor, ¿a poco se bajaron de la cruz y fue a salvarlo? Le digo, pero vamos a comenzar. Primero, Jesús tenía el poder de perdonar pecados. Amén, amén, claro. ¿Verdad que sí? Le perdonó los pecados sin bautizar a la mujer pecadora. Vete, tus pecados son perdonados. Pero ¿usted quién se cree que es? Ese era el poder de Jesús. Pero eso fue en otra dispensación, en otro tiempo. Cuando muere el malhechor fue en otro tiempo. ¿Verdad que sí? Y Jesús le dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si Él tiene potestad, Él puede decir y hacer y quitar como Él quiera, porque de Él es todo, hermanos. Y si digo que iba a estar, es porque iba a estar. Pero porque creyó. ¿Tú crees que si no hubiera escuchado el mensaje, no se hubiera ido a bautizar con Juan el Bautista? Porque creer es hacer. Jesús lo vio y dice, yo creo, como vio a Abraham, que yo creo que lo va a matar, detente. Porque iba allá a la acción, como es eterno, ve el futuro, ve lo que puede pasar y lo que no puede pasar y lo que no ha pasado. Entonces, por eso al malhechor lo salvó. Pero tú no me digas que estás como el malhechor. No, es que hermano, estoy en la silla clavado, no me puedo levantar. Permite que así nada más. No se trata de lo que yo diga. Es del ser humano, maldito el hombre que confía en el hombre. Se trata de lo que Dios dice. Esta es la fe. Quisiéramos que fuera de otra manera. Créanlo. Qué hermoso sería que toda la gente viniera, pero el camino es ancho, hermanos, para la perdición y angosto para la salvación. Entonces tenemos que regresar a la Biblia y mirar lo que dice la Biblia, porque lo que enseñamos conforme, esta es nuestra fe, hermanos, es lo que creemos. Es lo que creemos. Mi padre, entonces, ¿qué? Le digo, papi, pues tú me rociaste, pero es lo que dice la Biblia, papá. ¿Qué quieres que te diga? No te puedo mentir, te digo lo que dice Dios, porque yo no tengo ninguna autoridad, es Jesús. Entonces tienes que bautizarte porque Jesús lo dice, no porque lo digo yo, porque Jesús lo está enseñando. ¿Verdad? Romanos 6, 1 a 7 habla del bautismo. O sea, este bautismo es el bautismo del Señor y está en Colosenses 2, 11 al 13, Gálatas 3, 26, 27, Primera de Pedro 3, 20 al 21 y Hechos 2, 38. Es el bautismo que enseñó el Señor. Está el bautismo del Antiguo Testamento, el bautismo de la tradición judía, el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de fuego y el bautismo del Señor Jesús. Esa es la doctrina de bautismos. ¿Tú crees que si la iglesia comprendiera bien esta doctrina, preguntarían todavía cosas como estas? Aparte, sentirían un celo, una necesidad de predicarles a todos aquellos que no están en la doctrina de Cristo. Muchos de nosotros cometemos este error, hermanos. Pues es que él ya va a un lugar, ya para qué me esfuerzo. Ya, pues ahí Dios que decida. No, es tu responsabilidad, pero tienes que tener convicción. Porque si no hay convicción, ¿tú crees que Pablo dijo, no, pues ya no hay problema, está todo bien? No, los voy a tener que volver a bautizar. Porque Pablo, un apóstol, sabía que era necesario que se bautizara en el bautismo del Señor Jesús. Porque sin bautismo no hay salvación. Porque el bautismo ahora nos salva. Y los voy a dejar con eso en la mente. Que el bautismo ahora nos salva. No erréis, hermanos. No queramos hacer todo el aventón. No vamos a llegar allá. Christian citizen, ciudadano cristiano, ¿pasa o no? No. El que no fue hallado en el libro, no pasa. No, pues es que me sacaron 2 actas. Tengo un acta allá en esta denominación, otra allá. No, es que eso no importa. ¿Eres miembro de la iglesia o no? No, pues creo que sí. No. ¿Eres o no eres? ¿O no es cierto? O la gente todavía se atreve a pasar la frontera ahorita diciendo American Citizen. No, ya no se atreven, hermanos. Ya no se atreven. ¿Cómo que América? Ven para acá a ver si es cierto. Pon la huella. No, pues no sales. No te encuentro en ningún lado. Eso indica ciudadanía. ¿Y vuestra ciudadanía está dónde? Y Él nos hizo ciudadanos por el sello, la sangre de Cristo Jesús, por el bautismo que Él ordenó. Así que si hacemos todo conforme Él dice, hermanos, somos ciudadanos. No hay pregunta.
y podemos entrar. Tenemos, como dice Pedro, franca entrada en el reino de Dios. Los voy a dejar con su pensamiento, hermanos. Vamos a tomar un descanso. Dios les guarde y les bendiga y shalom. Dios los bendiga. Vamos a tomar un descanso. Dios los bendiga a todos.